Recientemente, Irak, una tierra rica en historia y cultura, conocida antiguamente como Mesopotamia, ha sido golpeada por una catástrofe devastadora. ¿Cuál fue la naturaleza de este trágico evento? ¿Cuáles fueron las consecuencias y qué significa para el futuro de la región? Vamos a abordar estos puntos en detalle en este vídeo. No olvides darle a me gusta, comentar tus opiniones y compartirlo con tus amigos para que más personas estén informadas. Para empezar, situemos Irak, un país del sudoeste de Asia, famoso por sus llanuras aluviales donde surgieron algunas de las primeras civilizaciones del mundo como los sumerios, acadios, babilonios y asirios. Conocida como la cuna del creciente fértil, esta región fue crucial para el desarrollo de grandes imperios a lo largo de los siglos, incluyendo una integración significativa en el contexto islámico desde el siglo VI. Hoy nos centramos en la región de Najaf. Exploremos el clima en Najaf en un día normal. Las temperaturas en esta ciudad iraquí varían en promedio de un máximo de 20 grados a mínimas notables. Muchos describen el ambiente como fresco, a menudo acompañado de una brisa agradable. En febrero, por ejemplo, hay aproximadamente un 11% de probabilidad de lluvia en un día cualquiera, con un promedio de 6 a 7 mm de precipitaciones, generalmente ligeras. Sin embargo, la ciudad también ha enfrentado episodios de tormentas e inundaciones. Curiosamente, después de uno de los periodos más secos de los últimos años, Najaf fue sorprendida recientemente por lluvias intensas. Estos aguaceros afectaron no solo a la ciudad, sino a todo el país. En Najaf, las lluvias nocturnas causaron inundaciones repentinas a partir de las 4 de la mañana, provocando daños considerables, afectando casas, infraestructuras y vehículos, y resultando en la pérdida de vidas humanas. Las aguas fangosas invadieron las viviendas, principalmente en las zonas norte y este de la ciudad. La intensidad de las inundaciones fue tal que muchas personas se vieron obligadas a evacuar sus hogares durante las horas más críticas de la noche. Las calles de Najaf se transformaron recientemente en verdaderos arroyos, con el agua fluyendo por áreas anteriormente ocupadas por construcciones residenciales construidas sobre vías naturales de drenaje. Incluso algunas carreteras quedaron bloqueadas, complicando aún más la situación en la ciudad. Las graves inundaciones tuvieron impactos devastadores, afectando a más de 150 familias. Se registraron daños materiales significativos, con vehículos arrastrados por las aguas, obstruyendo las principales vías de acceso y complicando las operaciones de rescate y recuperación. En uno de los episodios más trágicos, 3 mujeres de la misma familia perdieron la vida, sorprendidas por casi 2 metros de agua que invadieron su vivienda. Este evento trágico recuerda los relatos antiguos de diluvios, como el narrado en la Biblia sobre Noé. Los textos bíblicos de Génesis 6 y 11 a 9 y 19 destacan el papel heroico de Noé frente a una gran inundación. Noé es venerado como un patriarca ejemplar por su virtud inmaculada. Por esta razón, fue elegido por Dios para sobrevivir a un diluvio catastrófico que diezmó toda la vida, excepto la de su familia. Como hombre justo, Noé ganó el favor divino, y Dios le advirtió del desastre inminente. Frente a una amenaza inminente, Noé recibió una misión divina para proteger a su familia. Dios le encargó la tarea de construir un arca para asegurar la supervivencia de numerosas especies animales. Según el relato bíblico, Noé, sus 3 hijos y sus esposas desempeñaron un papel crucial en la preservación de la humanidad moderna. Las tormentas actuales, con sus vientos violentos, lluvias torrenciales, rayos y tornados, nos recuerdan esos momentos difíciles. Oscurecen el cielo, creando una atmósfera opresiva y pueden derribar árboles, dañar propiedades y poner en peligro vidas humanas. Las consecuencias de estas tormentas son a menudo devastadoras: destrucción de hogares, cortes de electricidad y perturbaciones en el transporte público. Recientemente, los habitantes de Najaf vivieron el horror de estos fenómenos naturales, caracterizados por inundaciones mortales, buscando desesperadamente proteger a sus familias. Este contexto subraya nuestra vulnerabilidad ante las fuerzas de la naturaleza y la necesidad constante de prepararnos para estos desafíos aterradores. Después de sobrevivir al diluvio, Noé erigió un altar para adorar a Dios con ofrendas quemadas. En respuesta, Dios estableció una nueva alianza, prometiendo no maldecir más la tierra debido a las acciones humanas. Un arco iris fue colocado en el cielo como símbolo visual de esta promesa divina. Dios también reafirmó sus instrucciones originales con algunas modificaciones importantes. Desde ese momento, a los humanos se les permitió consumir carne animal y el asesinato sería castigado tanto por Dios como por los hombres. El diluvio redefinió el mundo, sumergiéndolo en las aguas primordiales mencionadas al principio de la Biblia en Génesis. Fue como un nuevo comienzo para la humanidad, una oportunidad para reescribir su historia en un entorno purificado del pecado. A pesar de las variaciones en los detalles de la narración, la verdad central permanece: excepto una sola familia, toda la humanidad fue exterminada. Esto nos lleva a reflexionar sobre la severidad de este acto y las expectativas divinas. Considerando el contexto de la historia, se observa que a pesar de la catástrofe, la intención divina era establecer las bases para un futuro renovado y diferente.
El diluvio muestra cómo Dios actuó para contener la creciente maldad de la humanidad. El texto sagrado relata que Dios vio que las inclinaciones del corazón humano estaban continuamente orientadas hacia el mal. Esta observación es crucial para entender las acciones divinas. En la Biblia, el contexto es crucial para entender los eventos. El libro del Génesis nos presenta el diluvio no como un acto de venganza divina, sino como una respuesta dolorosa a la corrupción humana. Dios, que creó la tierra para ser un hogar próspero para los seres humanos, vio con tristeza cómo su creación se transformaba en un escenario de brutalidad y calamidades. La maldad humana no solo desfiguró la creación, sino que también entristeció profundamente al Creador. En medio de esta tristeza, el diluvio surge como un punto crítico, un medio drástico pero necesario para redefinir el rumbo de la humanidad. Después del diluvio, Dios establece una alianza, señalando un nuevo comienzo y una oportunidad para que la humanidad se reconstruya. Este momento marca una transición significativa donde la misericordia de Dios y la esperanza de renovación se entrelazan con la severidad de sus acciones. Cuando el profeta Isaías reflexionó sobre la figura de Noé, su atención no se centró en el evento del diluvio en sí, sino en la alianza establecida por Dios después de la tormenta, como se menciona en Isaías 54, 9. En esta promesa divina, Dios aseguró que un desastre similar no volvería a ocurrir. Este aspecto de la narración resalta el verdadero propósito, destacar la misericordia divina y el compromiso de Dios con la integridad de su creación, marcando un nuevo inicio. Así, la historia del diluvio se revela no como un acto arbitrario de destrucción, sino como un esfuerzo de Dios para renovar y restaurar su creación. Al igual que el primer Adán, Noé es colocado en un nuevo Edén, un jardín situado en la cima de una montaña, con la misión de ser fecundo y multiplicarse, símbolo de la restauración y la continuidad del propósito divino. El libro del Génesis, en particular en los capítulos 6, versículos 5 y 7, explora en profundidad las motivaciones detrás del diluvio. El texto revela que Dios observó la magnitud de la maldad humana en la tierra, constatando que los pensamientos y los intereses de los hombres estaban constantemente orientados hacia el mal. Esto causó una profunda tristeza a Dios, hasta el punto de que lamentó haber creado a la humanidad y a todos los seres vivientes. Ante esta situación, Dios decidió borrar su creación de la faz de la tierra, desde los seres humanos hasta los animales, reptiles y aves. El lenguaje utilizado para describir los sentimientos de Dios es antropomórfico, atribuyendo a Dios emociones humanas, lo cual es importante para entender su profundo lamento. Subrayar esto no significa que Dios haya sido sorprendido por un error inesperado en su creación. Al contrario, esta forma de expresión busca ilustrar la reacción de Dios frente a la corrupción que había invadido a la humanidad, destacando la gravedad del desvío humano del camino originalmente planeado para ellos. El diluvio, tal como se describe en el Génesis, capítulos 6 a 11, fue una respuesta divina para erradicar el aumento de la maldad y la violencia en la tierra. La única excepción a esta destrucción fue Noé y su familia que, aunque salvados inicialmente, también tenían sus debilidades, como se ilustra en el episodio de Génesis 9, 20-24. Esto nos recuerda que incluso los más virtuosos entre nosotros son falibles y sujetos al pecado. Aunque la maldad sigue prevaleciendo entre la humanidad, Dios hizo una promesa significativa: no destruiría nunca más toda la vida en la tierra con un diluvio. El arco iris sirve como un símbolo constante de esta alianza, como se narra en Génesis 9, 8-17. Sin embargo, esto no implica una tolerancia eterna hacia el pecado. Según las escrituras específicas de 2 Pedro 3, 5-7 y 10, el destino final del mundo será marcado por el fuego, un juicio divino que transformará completamente la creación. Pedro subraya que este día final llegará de manera tan inesperada como la llegada de un ladrón, acompañado de eventos catastróficos en los que los cielos y la tierra desaparecerán en un tumulto de calor ardiente. Esta visión nos recuerda la impermanencia de nuestra existencia actual y la necesidad de una vigilancia espiritual. Entender los eventos finales según el cristianismo incluye distinguir claramente la segunda venida de Cristo del rapto de la Iglesia. Son dos momentos distintos descritos en las Escrituras. El rapto se describe como el momento en que Jesús llama a sus fieles a encontrarse con Él en los cielos, detallado en 1 Tesalonicenses 4, 13-18 y 1 Corintios 15, 50-54. Este evento se anticipa antes de un periodo de intensa adversidad conocido como la Gran Tribulación, que dura 7 años. En cambio, la segunda venida de Cristo es un evento distinto que ocurre después de esta tribulación. Durante esta segunda venida, Jesús regresará de manera tangible y física a la tierra, poniendo sus pies en el Monte de los Olivos, como se describe en Zacarías 14, 3-4. Este retorno marca un contraste notable con su primera venida y será seguido de profundos juicios divinos. Pedro, reflexionando sobre el significado espiritual y las implicaciones de estos eventos, aconseja vivir una vida de santidad. ¿Cómo debemos vivir sabiendo que el mundo tal como lo conocemos será transformado por eventos catastróficos? Esta es la pregunta que plantea el apóstol Pedro en su segunda carta, instándonos a mantener una actitud de vigilancia y preparación para el regreso del Señor.
Esta directriz subraya la importancia de vivir de acuerdo con principios espirituales, anticipándonos a estos futuros eventos. Después del gran diluvio, el mundo que surgió no era perfecto y continuó siendo escenario de desafíos y desobediencias humanas. La narración sugiere que, tras una eventual destrucción futura, esta vez por el fuego, aparecerán nuevos cielos y una nueva tierra, ambientes caracterizados por la prevalencia de la justicia. En la historia del diluvio, solo aquellos que se refugiaron en el arca sobrevivieron. De manera similar, con respecto a los juicios futuros, solo aquellos que busquen refugio en Cristo serán salvados. Existe un amplio debate sobre la interpretación del diluvio mencionado en la Biblia. Algunos ven este evento como una metáfora o una inundación limitada a una zona local o regional. Otros, sin embargo, consideran el relato bíblico como un registro factual de una catástrofe global que no solo inundó el mundo, sino que también provocó significativos cambios tectónicos y erupciones volcánicas, alterando profundamente la superficie terrestre de la época. Diversas razones bíblicas respaldan la creencia en un diluvio global. En primer lugar, Jesucristo, en el Nuevo Testamento, se refiere al diluvio descrito en el Antiguo Testamento, subrayando su impacto devastador sobre la población de la época. En Mateo 12 y 39, menciona que el diluvio llegó y se llevó a todos, sugiriendo así la autenticidad histórica de este evento. Además, las teorías de los antropólogos evolucionistas indican que la dispersión humana a través de la Tierra se produjo en un periodo que coincide con la época de Noé, según la cronología bíblica, haciendo necesario un diluvio de alcance global para explicar tal influencia. El apóstol Pedro también corrobora esta visión en sus cartas. En 2 Pedro 3, 6, habla de un cataclismo que sumergió el mundo entero, usando el término griego cataclismos, que significa inundación. Refuerza esta idea en 2 Pedro 2, 5, declarando que Dios no perdonó al mundo antiguo, sino que trajo un diluvio sobre el mundo de los impíos. Estas referencias bíblicas subrayan la creencia en un diluvio no solo como un evento regional, sino como una gran catástrofe global. El relato bíblico del diluvio, respaldado por figuras como Cristo y Pedro, presenta la narración de una inundación de proporciones globales. Según las Escrituras, en Génesis 7, 19-20, las aguas aumentaron tanto que cubrieron todas las montañas bajo el cielo. El mismo pasaje detalla que todos los seres vivos que habitaban la tierra fueron destruidos, excepto aquellos a bordo del arca construida por Noé y sus hijos. Esta arca, descrita como gigantesca, tenía la capacidad de albergar al menos 2 ejemplares de cada especie animal terrestre, mientras que los seres marinos no fueron afectados por el evento. El tamaño y la escala del arca refuerzan la idea de que el diluvio fue efectivamente un evento global y no simplemente local. Además, Dios hizo una promesa, según Génesis 9 y 11, de que nunca más provocaría un diluvio para destruir completamente la tierra, una promesa que se mantiene inalterada desde hace más de 4000 años. La interpretación de un diluvio local cuestiona esta promesa divina, dado que las inundaciones locales continúan ocurriendo. Regularmente, quienes sostienen la tesis del diluvio local cuestionan la veracidad de la palabra de Dios. El relato bíblico del diluvio en el Génesis sugiere un evento de gran magnitud, con consecuencias significativas como la erosión masiva, el desplazamiento de sedimentos, la fosilización de animales y plantas, la actividad volcánica y las modificaciones de los radioisótopos. Se argumenta que estas pruebas geológicas, a menudo interpretadas como indicios de una Tierra antigua, podrían en realidad indicar un diluvio global. Por ejemplo, el Gran Cañón y el río Colorado, frecuentemente citados para apoyar teorías geológicas a largo plazo, también podrían demostrar los efectos dramáticos de una inundación masiva, desafiando las observaciones actuales. Esta interpretación apoya la idea de que el diluvio descrito en la Biblia y la creación reciente son conceptos interconectados. Expertos como el Dr. Ross, que intentan conciliar la ciencia moderna con estos relatos, a menudo terminan distorsionando las escrituras. Según los defensores de esta visión, la forma en que la Biblia aborda el diluvio global debería, por sí sola, convencer a cualquiera que valore su autoridad. La creencia en los daños del diluvio global se ve no solo como una cuestión de fe, sino también como una comprensión literal de las escrituras. Los defensores de un diluvio global en la Biblia argumentan contra la teoría de un diluvio local y la idea de una tierra antigua, afirmando que el mundo antediluviano era muy similar al actual. Según el Génesis, las aguas del diluvio alcanzaron una profundidad suficiente para cubrir las montañas, incluidas montañas tan altas como el monte Ararat, que alcanza los 5.137 metros. El evento duró aproximadamente un año, alcanzando su punto máximo 150 días después de su inicio, antes de comenzar a retirarse, como se detalla en el Génesis 7. La magnitud y la duración del diluvio, cubriendo montañas altas durante un periodo tan largo, se describen para refutar la posibilidad de un evento local. Además, las causas descritas para el diluvio incluyen la apertura de las fuentes del gran abismo y las ventanas de los cielos, indicando fuerzas naturales de alcance mundial. Estos detalles subrayan la interpretación de un evento de una magnitud catastrófica y global. Noé recibió una advertencia muchos años antes, dándole tiempo a él y a cualquier otro ser vivo para desplazarse a cualquier parte del mundo si era necesario.
Esto lleva a la conclusión de que, si el diluvio hubiera sido solo local, no habría sido necesario construir un arca. La propia grandeza del arca, diseñada para albergar al menos 2 ejemplares de cada especie animal terrestre que respira aire, y 7 de algunas especies según ciertas interpretaciones, indica la escala global del evento. Construir una estructura tan inmensa para un diluvio local sería sin duda un exceso. Además, el objetivo principal del diluvio, según la Biblia, era erradicar a la humanidad pecadora. Aunque las escrituras no especifican el número exacto de personas antes del diluvio, es razonable suponer, basándose en la información bíblica, que la población era mucho mayor que cualquier población que Mesopotamia podría haber soportado en esa época. El texto del Génesis que describe la tierra como llena de violencia indica una alta densidad de población, implicando no solo violencia entre animales, sino especialmente entre seres humanos. Así, solo un diluvio de proporciones globales podría cumplir el propósito de destruir completamente la población. El relato bíblico en Génesis 6 y 13 no solo condena a los seres humanos por su violencia, sino que también profetiza la destrucción de toda la tierra. La palabra usada para la tierra aquí es la misma que se usa al principio de la Biblia, indicando todo el planeta y no una región específica. Además, después del diluvio, Dios prometió en Génesis 9 y 11 que nunca más enviaría un diluvio de tal magnitud. Sin embargo, la historia registra varios diluvios, especialmente en regiones como Mesopotamia, después de la época de Noé. Si estos diluvios hubieran sido solo locales, esto cuestionaría la promesa divina y el significado del pacto del arco iris. Jesucristo también compara los días previos a su segunda venida con los días antes del diluvio, recordándonos que el diluvio aniquiló a todos, como se menciona en Lucas 5 y 27. Esto sugiere que el juicio final será global y universal, no dejando a nadie fuera, y ofrece una reflexión a los pecadores de hoy sobre el alcance de la misericordia y la justicia divina. ¿Podrán las personas evitar el severo juicio que acompaña el regreso de Cristo? Durante su primera venida a la tierra, Jesús se presentó como un rey humilde, llegando sobre un asno. Sin embargo, en su regreso prometido, adoptará una postura completamente diferente. Jesús volverá como un rey guerrero imponente, listo para enfrentar y derrotar a aquellos que se opongan a él. Mientras que su primera venida estuvo marcada por la paz y la mansedumbre, su regreso será el de un líder de un ejército celestial, armado con una espada afilada que simboliza su poder y su autoridad definitiva. El libro del Apocalipsis describe con gran detalle esta transformación. Según Apocalipsis 19, 11-16, el cielo se abrirá para revelar a Jesús montado en un caballo blanco, conocido como el fiel y el verdadero. Vendrá para juzgar y hacer la guerra con justicia. Sus ojos arderán como fuego y muchas coronas adornarán su cabeza, señalando su soberanía suprema. Llevará un manto manchado de sangre y será llamado el Verbo de Dios. Los ejércitos celestiales le seguirán, todos montados en caballos blancos y vestidos de lino blanco inmaculado. De su boca saldrá una espada afilada con la que derrotará a las naciones, reinando con una autoridad incontestable. En sus vestiduras y en su muslo estará escrito, Rey de Reyes y Señor de Señores, afirmando su poder y su autoridad eternos. Este pasaje explora el retorno triunfal de Jesús, subrayando que juzgará a todas las naciones con una autoridad absoluta, empuñando un cetro de hierro como se revela en el Apocalipsis. Capítulo tras capítulo, regresará con toda la fuerza y la majestuosidad, una figura que no debe subestimarse en términos de su capacidad para ejercer tanto poder como venganza. El momento de este glorioso regreso está previsto para después de la Gran Tribulación, un periodo de 7 años que seguirá al rapto de la Iglesia. Este retorno coincide con la batalla de Armagedón, el enfrentamiento final que marca el fin de esta Gran Tribulación. Durante esta batalla decisiva, los factores determinantes permitirán a Jesús derrotar definitivamente a sus enemigos, abriendo el camino para establecer su reino milenario, una fase de 1000 años en la que reinará como un rey perfecto y benevolente. A pesar de la presencia física y el gobierno justo de Jesús, es sorprendente notar que aún habrá quienes elegirán rechazarlo, prefiriendo seguir a Satanás al final de este milenio, en una prueba final para la humanidad. Como se describe en Apocalipsis 20, 7-10, Satanás será temporalmente liberado para tentar a las naciones. Este periodo pondrá a prueba la fidelidad de las personas antes del establecimiento definitivo del reino eterno de Dios. A pesar del reino milenario de Cristo, muchos optarán por seguir a Satanás en lugar de depositar su fe en Cristo. Esto será seguido por un juicio crucial donde Dios juzgará a aquellos que no han creído en él. Todos los incrédulos serán resucitados, y junto con Satanás, el anticristo y el falso profeta, serán lanzados al lago de fuego. Entonces, ¿cómo podemos prepararnos para la segunda venida de Cristo, que ocurrirá después de una gran tribulación? La clave reside en confiar en la muerte, sepultura y resurrección de Jesús. Aquellos que basan su fe en estos pilares estarán listos para su regreso. Además, podemos vivir de manera que refleje esta preparación, dedicándonos a la lectura de la Biblia, a la oración y al compromiso con la comunidad de creyentes. Prepararse de esta manera nos asegura que estamos listos para enfrentar lo que está por venir.